Hola, hola, ¿cómo están mis emprendedoras del otro lado? Escuchando donde quieras que estés, en el tren, en el colectivo, para las latinoamericanas, en la guagua, en el subte. Estamos muy felices, seguimos subiendo nuestras seguidoras y seguidores. Los varones pasaron de un 14 a un 21% según nuestras estadísticas, muy bien. Lo cual nos encanta. Y además ya estamos cerquita de las 6.000 personas que nos escuchan. Arrancamos con 2.000, así que estamos súper emocionadas. Hoy vamos a hablar de una palabra que muchas emprendedoras temen, que se llama compliance. Pero no vamos a hablar de leyes como si estuviéramos en un manual. Vamos a descubrir cómo cumplir las reglas y cómo esto puede ser clave para poder crecer, para ganar clientes y sobre todo para dormir tranquilas todas las noches. Por eso me acompaña acá, tengo a la doctora Cristina Devoto. Y les voy a contar, Cristina es abogada, es especializada en compliance y coach ontológico. Y además es ejecutiva, con más de 25 años de experiencia acompañando organizaciones desde dentro y como consultora externa desde su consultora, Complay. Combina la visión técnico-jurídica de compliance con herramientas de coaching, aprendizaje experiencial y transformación cultural para diseñar experiencias de compliance más humanas, efectivas y sostenibles. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Grace. Un gusto tenerte acá. Gracias, un placer. Para que nos pongas, a ver, nos saques de este miedito que nos da la palabra compliance. Vamos a intentar esto, dale, vamos. Entonces, vamos a ver, si vos le tenés que explicar a alguien que no sabe de nada, por ejemplo, no sé, digo una amiga, una abuela, ¿qué es el compliance? ¿Qué le dirías? Porque si yo le digo a mi abuela compliance, no va a entender nada. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Me encanta el ejemplo de la abuela. Y me hace acordar algo, ¿no? Cuando era chiquita jugábamos de repente a la lotería con los porotitos, ¿no? Íbamos marcando los números que iban saliendo y por ahí a algún mayor se le ocurría hacer trampa y agregaba porotitos de más. ¿Para qué? Bueno. Para cantar la línea o para cantar el bingo y con eso ganar, ¿no? Como tener una ventaja por hacer trampa. ¿Y qué hacía mi abuela? Y se súper enojaba. Los retaba y me decía, no hay que hacer trampa, no hay que hacer trampa en el juego, ¿no? Y me quedo con eso y me resuena tanto porque yo le diría a mi abuela, abuela, así como vos me enseñaste a no hacer trampa en el juego, compliance es esto, es no hacer trampa en los negocios. Bien. Sí, es esto, digamos, lisa y llanamente. ¿Y qué quiere decir no hacer trampa en los negocios, no? Es justamente cumplir lo que prometés, ¿no? Es tener reglas claras, no hacer trampa, no llegar a atajos que después se te pueden complicar más adelante. Lo que vos creés que hoy es una ventaja con respecto a otros, se te puede complicar y puede ser muy, muy dañoso, ¿no? Para vos, para tu emprendimiento, para la sociedad. Así que sería un conjunto de reglas que las compañías tienen internamente, que obedecen, sí, a leyes y alineamientos internacionales, que básicamente te ayudan a vos a cumplir tu propósito como emprendedora, tu propósito como pyme y como empresa grande, obviamente, pero desde los valores, ¿no? Desde esto de no hacer trampa. Buenísimo. Entonces, ¿qué estaría englobando el compliance? Por ejemplo, porque viste que muchas empresas tienen como un código de ética. Y después el código queda ahí durmiendo y en la acción hay otra cosa. Bien. O sea, contanos un poquito qué es todo lo que engloba. Mira, compliance arrancó hace mucho tiempo, en los 70, ¿no? Allá por los grandes escándalos de corrupción, ¿no? De soborno y corrupción en Estados Unidos. Qué bárbaro. Entonces, claro. Entonces, a partir de eso, Estados Unidos crea una norma, que es una norma madre, digamos, todos los que hacemos compliance la conocemos muy bien, que es una ley justamente que prohíbe el soborno transnacional. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que había muchos empresarios, ¿no?, que sobornaban a funcionarios públicos extranjeros para tener ventajas, ¿no?, para tener contratos o mantener los negocios que tenían. Bien. Esto trae, digamos, a colación también controles internos, necesidad de mayor control en los libros contables de las empresas, ¿no? Esto así arranca y por muchos años quedó subsumido, digamos, al ámbito del soborno y la corrupción. ¿Pero qué pasó? Después, claro,
como que se le fueron agregando capas a esta temática, ¿no? Conforme también evolucionaba la sociedad, la tecnología, las capas. Entonces, a la capa financiera se le fueron agregando nuevas capas a compliance. Entonces, Mirá. protección de datos, ciberseguridad. Y después, también de la mano del concepto de sostenibilidad, ¿no? Eso, de vivir bien nosotros, pero también tener en cuenta las generaciones futuras, que también ellas puedan vivir, ¿no? Se agregan capas culturales, sociales a compliance. Entonces, hoy compliance es como un gran paraguas, podríamos decir, que engloba un montón de temas adentro de las compañías. Obvio, soborno y corrupción desde ya, lavado de dinero y prevención del financiamiento del terrorismo, diversidad, equidad, inclusión, prevención del acoso y violencia, ciberseguridad, digamos, hay un montón de temas que hoy son englobados bajo la palabra compliance. Mirá vos. Y yo traje, vos tendrás un montón, 2 ejemplos como para bajárselos a tierra a las emprendedoras que me parecieron como que nos permite entender más. Uno es la historia de una americana que se llamaba Lorna Jane. Ella tenía no es americana, perdón, australiana, tenía una ropa de marca deportiva femenina. ¿Y qué hizo? En plena pandemia, ella empezó a vender su ropa diciendo que era antivirus. Ajá. El problema es que no había ninguna evidencia científica de que su ropa deportiva evitara el virus del COVID. Así que no solo tuvo multas millonarias por la publicidad engañosa, y esto afectó también su reputación, con lo cual la moral de la historia es que lo que comunicás tiene que estar respaldado. Totalmente. Porque una promesa sin sustento te puede costar todo. Exacto. Y por el otro lado tenemos una historia que esta sí es de Estados Unidos, que se llama Jessica Dupart, que fundó unos productos para el cabello que se llaman Kaleidoscope. Se produce un incendio y ella pierde su salón de belleza. Y en lugar de deprimirse, empezó a documentar y a usar Instagram para contar su historia, y hasta le daba un poquito de humor y contaba cómo fue reconstruyendo hasta que abrió su centro de belleza. Y acá está la antítesis. Ella fue honesta, contó que se fundió, que perdió todo en un incendio, cobró el seguro, recobró otra vez su empresa, y la gente la empezó a seguir un montón, porque toda esa gente que la venía siguiendo en Instagram vio todo su proceso transparente de cómo empezó de la nada hasta ahora. Creo que un poco eso nos pinta el dibujito, porque si no, si hablamos de, no sé, soborno o ese tipo de cosas, es como que uno piensa, bueno, pero no es para mí que soy emprendedora. Bueno. Y yo lo que quiero es que sepan que vos lo podés aplicar esto en tu emprendimiento, así de chiquitito que sea, no importa. Sí, totalmente. A veces uno vincula un poco a compliance con programas de integridad súper robustos, porque lo vincula también, y también inició en las compañías multinacionales muy grandes, ¿no? Claro. Pero esto después fue bajando a la realidad de las pymes, que, por otra parte, muchas de las pymes, cuando tienen demuestran una conducta íntegra, ética, transparente, también pueden vincularse justamente con empresas multinacionales que tienen y exigen programas de integridad, ¿no? Cuando me refiero a programas de integridad es un poco esto, es la bajada de compliance a código, como decía recién Grace, código de ética, las políticas que tienen que ver con los valores. Exacto, todo fundado en el propósito, valores, misión, visión y las capacitaciones que se tienen dentro de las compañías, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cuáles serían los beneficios que trae compliance? Porque alguna emprendedora del otro lado puede decir, bueno, todo bien, tienen razón, pero ¿cuánto me va a costar esto? ¿Y qué beneficios tengo del otro lado? Mira, para empezar, lo que te da compliance es, primero, la voluntad que vos tengas de hacer las cosas en manera correcta, ¿no? Esto arranca desde ahí. Sí, yo creo que tranquilidad mental, ¿no? Porque... Totalmente. Entonces, cuando vos sabés que estás yendo sobre seguro, ya actúas más segura, tus decisiones son más sostenibles. Y la verdad es que vas creando un ámbito de confianza tal que hace que también empieces a diferenciarte de tus competidores. Porque, claro, eso es importantísimo. Y sí, porque en las industrias el famoso VPN, ¿no? Rápidamente, claro, se va viendo quién cumple, quién no. El mundo es chico
Y en las industrias se conoce quién es quién. Entonces, te permite ganar confianza. Cuando ganas confianza pasa esto. Se te empiezan a acercar posibles socios estratégicos más importantes. Claro. Que quieren vincular, que quieren tener una cadena de valor dentro de la cual vos podés participar, que sea también, que juegue al mismo juego que juegan las grandes. Perfecto. Entonces ahí ya tenés una ventaja competitiva. Y después, por supuesto, a la hora de formar equipo, hoy por hoy, las nuevas generaciones, y bueno, las que no somos tan nuevas también, ¿no? Valoramos aquellos lugares donde realmente se respira honestidad, transparencia, ética. Entonces vas a tener mejores recursos humanos. Porque nadie quiere verse involucrado en situaciones complicadas, de alguna acción. Generalmente no. Por eso. Y por otra parte también, cuando vos tenés una cultura ética, también te van a comprar más. Claro. Porque también hoy estamos frente a consumidores, sea de productos o servicios, que realmente están muy informados. Están muy informados, eso es verdad. Es un consumidor hiperinformado. Y también las nuevas generaciones también buscan productos y servicios que también resuenen con sus propios valores. Entonces no les da lo mismo cualquiera. Y obviamente, lo más importante dentro de todo lo que venimos nombrando, obviamente vas a evitar problemas, juicios, sanciones, multas y vas a preservar tu reputación, que en definitiva es lo que tanto te costó. Claro, empezaste construir, de cero. ¿no? Me hace acordar del incendio que hablabas recién, ¿no? Claro, la un mujer cuando se produce un incendio es muy difícil después. Y la pobre mujer dijo, bueno, ¿cómo reconstruyo esto? Tal cual. Y bueno, muchas veces usó las redes sociales para mostrarle a sus clientas cómo iba a volver y cuándo iba a volver. La reputación lo es cual algo me muy pareció difícil, fantástico. ¿viste? Claro, cuando se rompe una reputación, cuando se deteriora, es muy difícil después volver a tener la confianza del consumidor y la confianza de la sociedad, ¿no? En definitiva, esto, lo que propone Compliance es un beneficio realmente para la sociedad, más desde las empresas, pero hacia la sociedad. Está bien, con el enfoque que tenemos ahora hacia la comunidad, me parece fantástico. Totalmente. ¿Existe, porque por ahí no hay, algún kit de supervivencia de Compliance? Viste que siempre tenemos kit de supervivencia para todo. Mira, no sé si kit de supervivencia, pero sí tal vez los primeros pasos que vos podés dar, ¿no? Y esto no importa el tamaño que vos tengas. Podés ser solita o con un pequeño equipo. Primero, la voluntad de hacer las cosas bien. Claro. ¿No? A veces se suele decir, no, bueno, pero acá por derecha hacer las cosas es un lío, es más caro. Mira, si vos tenés la voluntad de hacerlo, lo vas a lograr, ¿no? Eso para empezar. Y segundo, conocer tus riesgos, ¿no? Conocer los riesgos que vos tenés adentro de la industria donde te vas a manejar. Ah, mira, eso es importante. Sí, bien importante. Es decir, hacer compliance empieza por vos. Y es, ¿qué riesgos tengo acá donde yo me estoy desenvolviendo? El no hacer lo mismo, no sé, se me ocurre un emprendimiento gastronómico. Vos vas a tener ahí ciertos riesgos, ¿Y sí? ¿no? Vinculados con habilitaciones, seguridad alimentaria, controles sanitarios, en fin, cosas que tengan que ver con eso. Un emprendimiento por ahí de indumentaria, de moda. Bueno, ahí tenés un riesgo que es propio de la industria, más allá de tus propios riesgos. Pero la industria tiene estos riesgos que tienen que ver con la informalidad laboral, las condiciones laborales, ¿no? La informalidad de todo lo que es la cadena de valor. Bueno, ni hablar las mujeres, que siempre están trabajando en la informalidad, ¿no? Ahí está, por eso. Entonces vos ahí ya tenés ciertos riesgos que por la industria vos tenés que mirar. Claro. Y con leer los diarios, quiero decir, vos te enterás rápidamente, basta con hablar con colegas de la industria, te van a decir, no, pará, tenés cuidado con esto, con lo otro. Vos te vas haciendo un conocimiento de cuáles son tus riesgos y de qué manera vos los vas a tratar de mitigar, ¿no? Porque ¿qué hago frente a este riesgo? ¿Cómo me voy a preparar? Claro. ¿No? Eso para empezar. Y segundo, ya tercero, porque ya hablábamos de la voluntad, ¿no? Pero sí tener los papeles en orden. Contratos en orden. A eso nos cuesta tener los papeles en orden, porque es a veces difícil. Depende qué país de Latinoamérica, pero en general Latinoamérica tiene esta cosa tan burocrática que a veces las instituciones te agotan, ¿no? Sí. Porque vos decís, bueno, cumplí con 10 y ahora hay que hacer 11 y después te piden el papel del papel del papel y vos decís, por Dios, quiero estar en regla y todo este tiempo que pierdo en esto podría estar trabajando en mi producto o en mi servicio, ¿no? Sí, totalmente. Uno lo hace igualmente, pero también hay del otro lado una carga que yo digo, bueno, ¿qué pasa acá? Podríamos agilizar un poquito. Totalmente. Creo que es
de los dos lados, ¿no? Sí, es de uno los dos poder lados. tener la voluntad y el otro lado agilizar. Pero básicamente tener los contratos en orden, tener contratos. Sí, tener contratos. ¿No? Conocer dentro de esto, y quiero hacer un capitulito especial, ¿no? Conocer a tus proveedores, o sea, conocer a tus socios y tus proveedores, conocer las personas con quienes vos estás tratando, ¿no? Hoy conocer a tus terceros se llama, ¿no? Tener saber de dónde vienen, cómo es que trabajan, buscar un poquitito en los medios para ver qué se dice sobre si se dice algo o no. Estas cosas hacen a esto que es el control de tus terceros, ¿no? De tu pequeña cadena de valor que la tengas. Y por supuesto siempre tener presente que está bueno tener un abogado de confianza, Sí, un contador de confianza. El contador, sí, ni hablar. Como elementales como para decir, che, yo voy a tomar una decisión que está bueno hacer una consulta previa. Y te quedas Claro, tranquila. tengo una duda, contame. Tengo una ese- duda, tengo que firmar este contrato, tengo que hacer esto, tengo que tomar esta decisión. Voy a consultar primero. Tené esta pequeña red que a vos te va a dejar mucho más tranquila. Sí, es ¿No? importante eso. A veces cuando estás en el medio del emprendimiento no lo considerás, pero yo creo que es básico, es parte del ABC. Es básico y te va a ahorrar un montón de problemas y un montón de plata también. A mí me pasa que estoy mentoreando por ahí chicas jóvenes y lo que veo es que lanzan sus productos en las redes y de repente ni siquiera registran la marca, tampoco facturan como tienen que facturar y me cuesta muchísimo decirles que lo tienen que hacer, porque yo vendo así, vendo bien, te dicen, pero Sí. el problema es cuando quieren crecer. Sí. Porque, ¿qué pasa? Lo mínimo, alguien que le quiera comprar le va a pedir factura. Sí, Empecemos por sí, ahí. totalmente. O por ahí no estás registrando la marca, no sabes si esa marca que en La está realidad usando otra es una persona. denominación o algo que la está usando otra persona que sí la tiene registrada, entonces recibís una carta documento pidiéndote que te abstengas de ahora en más de usar esa marca porque es de otra Sí, sí, sí. persona o de otra organización. Y ahí es un dolor de cabeza grande, porque vos ya por ahí tenés una cierta trayectoria recorrida, tenés Claro, gastos toda ya, tu imagen de marca, todo toda tu la imagen de branding ahí marca, y es puesto. un lío y es un problema enorme. Por eso digo, la prevención por sobre todas las cosas. Y es mucho más, digamos, conveniente y más barato prevenir que curar. Eso te lo puedo Yo asegurar. te quería traer un caso que estuvo rondando las redes sociales, que me pareció súper interesante ya que te tenemos acá. Hay gente que, por ejemplo, es artesana y vende billuterías o, no sé, cosas pequeñitas para las mujeres y de repente se encuentran con un monstruo como Shane, que utiliza la foto de los productos que ellas elaboran y encima las venden a un precio muy bajo. Y la mayoría de las personas en las redes no saben cómo defenderse ante eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Jane está en China, o sea, ¿cómo hago Sí. para explicarle a Jane que no tiene que usar mi foto y copiar mis productos y encima venderlos a un precio bajo, ¿no? Sí. Digo Jane como puedo decir cualquier otra cosa, no quiero problemas legales por nombrar la Igual marca, pero... estamos hablando en la generalidad de los casos, ¿no? Justamente tiene que ver con esta protección de la propia imagen, de la imagen de lo que haces y también de los datos que generás. O sea, todo forma parte de este sistema, vamos a decir, preventivo. Porque vos podés generar datos, ejemplo, podés generar un producto que tiene especificaciones técnicas. Bueno, cuidar el dato, cuidar lo que generás porque eso te genera esa plata que vos invertiste. ¿Cómo haces con el, no sé, si yo hago aritos y pulseritas y me copian? Sí, bueno, es un tema ya que tiene que ver con la propiedad La propiedad industrial o industrial. propiedad intelectual, que si se quiere puede ser parte también de un compliance, porque no deja de ser cumplimiento Sí, normativo, claro. y a cada cosa le va correspondiendo una especialidad dentro del derecho. Sí, sí, claro. Pero sí registrar las marcas, asesorarse previamente, porque vos no sabés, se te puede ocurrir algo que vos creés que es súper original, que no Y lo por ahí tiene no lo es. nadie. Y lo tienen. Y estaba. Y estaba. Y estaba ahí. Y te aseguro, Grace, que sucede más a menudo de lo que uno cree. Sí, sí, sí. Y entonces, es preferible agarrarte la cabeza antes Y no que agarrarte después. la cabeza después.
Esto se ve frecuentemente. Entonces, la verdad, hacer una consulta... En ese caso de las fotos conviene. me quedé pensando que haces copyright de la foto para que no te la use una industria más grande. Sí, digamos, todo eso ya pertenece al ámbito de la propiedad, industrial, la propiedad intelectual, en este caso de las fotos. Entonces, sí, no es compliance específicamente. No, pero no obstante... Sentí curiosidad porque había mucha gente que otra decía me copiaron la cartera, otra decía me copiaron el pañuelo y yo decía, wow, sí. ¿Qué está pasando esto? Que las pobres emprendedoras pequeñas están siendo usurpadas de esa manera y tampoco tenían el conocimiento de cómo defenderse. Claro, por eso, por eso. Eso requiere ya un asesoramiento previo de tu diseño, de tu marca, de aquello que vos estés produciendo, ¿no? Y de qué manera esto se puede proteger desde la propiedad intelectual. Claro. Para realmente, pero hacerlo a priori, ¿viste? Para tenerlo... Sí, no esperes a que tu foto aparezca en otro lado. O aquello que escribiste o lo que sea, para poderlo después tener la protección debida. Pero por eso digo, vuelvo al inicio, es tener esta pequeña red profesional que te pueda ayudar ya en la prevención, porque de nuevo es mucho mejor cambiar la denominación que vos le hayas puesto al emprendimiento, cambiar la marca, vamos a decir, marca es cuando ya está registrada, pero cambiar esa denominación, aunque te dé pena, que tener que hacerlo después por la fuerza. Entonces, la prevención es todo y abarca todo, ¿no? Las creaciones que uno vaya realizando en los emprendimientos. Yo sé que trabajaste con un montón de empresas y no te voy a pedir nombre, pero ¿tenés algún ejemplo gracioso de algo insólito que le pasó a alguien en alguna empresa por no seguir las reglas de compliance que vos digamos? Ok. A ver. Mira, sin nombres. No, olvídate, eso no va a ocurrir nunca, pero la verdad es que sí, se me ocurre algo que ahora les voy a compartir porque nos trae mucho de lo que es la cultura y ética, ¿no? Y liderazgo. Pero la verdad es que nunca un incumplimiento debe ser tomado a la ligera en el sentido de que cuando hay un incumplimiento vinculado, ¿no? Con temas de compliance, es un problema. Sí, obvio. Y es a veces hasta un dominó de problemas, un efecto dominó de daños, caída de reputación, multas, juicios, sanciones. Realmente se lamenta mucho, ¿no? Cuando hay un incumplimiento. Dicho esto, sí les traigo un ejemplo muy sencillo, pero a la vez te da la idea de qué pasa con la norma escrita y con la conducta de las personas. Ahí está. Pasó hace mucho tiempo esto. Empresa que definió no ser fumadora, o sea, el consumo de cigarrillos cero. Cero, ¿no? claro. Adentro de las instalaciones. Entonces pusieron carteles por todos los corredores, los pasillos, el comedor, bueno. Y justo pusieron un cartel en una zona donde había un gerente, un líder, digamos, con mucha influencia, que fumaba adentro de la oficina, a pesar del cartel. No, claro. Y ahí tenías los comentarios de pasillo, las risas, porque decía, pero a ver, al final... ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la coherencia, la congruencia entre lo que dice la empresa o la empresa quiere manifestar y la conducta de los líderes? Claro. ¿No? Y en definitiva, y esto suele pasar cuando, por más que nosotros tengamos muchas políticas escritas, un código escrito, cuando la conducta de los líderes no se condice con esas políticas, le vamos a creer más y vamos a seguir los modelos de los líderes. Y eso es peligroso. Claro. Entonces sí nos llama más a la reflexión sobre qué estamos haciendo nosotros como líderes, ¿no? Bueno, eso también va con la visión, ¿no? Si vos creás una visión y después tu actividad o tu forma de desarrollarte es totalmente opuesta a la visión, Totalmente. porque mucha gente se alinea en esa empresa por la visión. Entonces, de repente te das cuenta que el líder es un desastre y que la visión era algo que estaba ahí como en las nubes, divina, pero que nadie le presta atención. Totalmente. Es muy complejo ese tema también. Totalmente, y aparte es lo que decíamos al principio, ¿no? La voluntad, es decir, si vas a empezar un emprendimiento o una micropyme o una pyme, ¿no? Que tengas la voluntad de iniciarlo de esta manera, porque vos sos la líder.
Aunque Claro. hoy seas sola, mañana vas a tener un pequeño equipo. Sos la líder. Y así empiezan muchas grandes empresas. Empiezan con 2 personas, una. Entonces, esa líder que sea inspiradora de buenas conductas. Y Claro. estos son los gestos. No es lo que digo, sino lo que hago. Lo que hago, claro. No es lo que Sí, está sí. escrito, sino lo que la gente hace. Sí, sí, sí. ¿No? Y sí, fundamental. Empezar bien, empezar jugando limpio. Bien. ¿Cómo puede una emprendedora convertir las normas en una ventaja competitiva? Deberás tener un montón de ejemplos de eso. Porque no vas a decir yo sigo las reglas, pero sí debe haber ejemplos donde mi transparencia sirvió para, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso se ve. Cuando vos empezás a transitar el sendero del emprendimiento o de la empresa, es bueno que también tengas una declaración de principios, una declaración de valores, que después puede transformarse en un código de conducta, pero más adelante, ¿no? Pero sí tengas por escrito tu propósito, o sea, el propósito entendido como aquello que no es ganar plata. Claro. ¿Qué es lo que vos en definitiva querés sumar al mundo? ¿No? Más allá de que lo haces Eso es para... como, por ejemplo, las empresas de cosméticos que no utilizan crueldad animal y entonces están siguiendo la norma y lo publicitan como una ventaja, ¿no? Como para dar un ejemplo práctico. Sí. ¿Cuál es mi beneficio? En realidad es lo que tenías que hacer, pero lo estás vendiendo como que mi producto se diferencia por esto, Sí, ¿no? sí. Hacer también públicos tus valores. Los valores es, en definitiva, aquello que verdaderamente te importa, ¿no? Y que verdaderamente le importa a esa organización. Que hoy sos vos y mañana puede ser un equipo más grande. Claro. Entonces, hacer explícito en un pequeño documento esto, ¿no? Tu misión o tu propósito y los valores que vos necesitas que te acompañen, ¿no? Que hoy pueden ser aspiracionales. Yo quiero llegar a tal o cual cosa. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de las conductas. Y las conductas sustentadas en valores. Claro. Y la integridad, la transparencia, la honestidad son valores que en general elevan, pero también te permiten llegar al objetivo. Entonces, empezar a ser también público, si tenés un sitio web, poner tus valores, hablar de tus valores. Claro, hablar de los valores. Hablar de tus valores. Sí, es verdad, no todas las empresas No, hablan de los valores. Qué no. raro eso, porque Es raro. yo creo Es que es raro. como la raíz del árbol, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte, si tenés un pequeño grupo, un pequeño equipo, podés hablar de esto y cómo los valores se traducen en aquello que vos estás haciendo. ¿Qué valor estás generando con esto que haces, con este servicio que das, ¿no? Que tiene todo que ver con tu contribución al mundo. Claro. Entonces, ¿cómo generar esta ventaja o cómo hacer público esto en tu día a día? Hablando con tus proveedores, hablando con posibles socios estratégicos, cómo vos trabajás. Ahora, obviamente, como todo, es congruencia, ¿no? Si no, nos quedamos en el cartel de no fumar y fumando. Y fumamos, claro. Si hay congruencia, esto se empieza a ver naturalmente. Y realmente cuando uno empieza también a hacer público esto y lo empieza realmente a vivir, ¿no? Te sale rápido, te sale natural, genuino. Eso se ve. Y se te empiezan a acercar nuevos socios, nuevas posibilidades, ¿no? De la mano de esto. ¿Y qué le dirías a una emprendedora que te dice, ah, no, esto a mí no me va a pasar porque yo sigo las reglas y... porque eso también es muy común. Esto a mí no me va a pasar y después Sí, por ahí es se común. junta con alguien que no investigó, como diste el ejemplo antes vos, Sí. y va con la reputación del otro, ¿no? Sí. No, principalmente riesgo cero no existe. No, En ninguna obvio. actividad Ninguna humana actividad. No existe riesgo. Yo creo que más que decir a mí no me va a pasar, creo que la pregunta debería ser, ¿qué tan preparada estoy si esto pasa? Ahí está, claro. ¿No? Y entonces esa misma pregunta te pone más de cara a la prevención más que a la reacción. Porque si te pasa y no tenías nada pensado o nada preparado, te va a costar más remediar una situación. Claro. Pero si vos ya venías preparada, es más fácil. Sí, es mucho más entonces, fácil. afrontar aquello que venga y que si vos ya conocías tus riesgos, si conocías a tus terceros, ¿no? Si tenías idea de estas cosas, vas a estar más preparada. Yo creo que podemos dar ejemplos así sueltos de cosas que tenés que prestar atención. Como por ejemplo,
si tenés que cerrar un contrato con un proveedor y el proveedor te pide un contrato express y que vos se lo firmes ahí en el momento, presta atención, porque yo creo que primero lo tiene que ver el abogado, Presta atención. porque no, una vez que pusiste la firma, ya está. Presta atención. Sí, Presta atención con si tenés que hacer un cambio de proveedor y justo el proveedor te viene con un súper, hiper regalo. ¿Qué está pasando ahí? No, obviamente, no, desde ya. Sí. Ese tipo, digamos, conocer tus riesgos, conocer o el cliente que te dice que está apurado y no quiere la factura y, ¿entendés? Es como que no. Hay cosas que son de la vida diaria. Básicos, sí. Y o que te regalen una base de datos, por ejemplo. No, hay claro, gente que las recibe y no sabe que está infringiendo. Sí, tal cual. Por eso todo lo que en la medida que necesites hacer trámites, habilitaciones, inspecciones, y en la medida que vos tengas también que vincularte con organismos públicos, cuál va a ser tu conducta, ¿no? Y ahí sí también tener en cuenta todo lo que estamos diciendo. Porque, de nuevo, hoy un atajo en algún trámite, pagando alguna... Bueno, pero eso no sabés para dónde se va a disparar. Una coima, lo que sea. Obviamente te va a repercutir después, probablemente te repercuta negativamente, ¿no? Entonces, realmente empezar bien, aunque tardes un poquito más. Claro. Y si mañana pudieras inventar una regla que fuera una regla global que todas las empresas del mundo deben cumplir, ¿cómo sería? Vos que estás tanto en compliance. Una regla... Una regla global que todas las empresas del mundo debieran cumplir, que esté dentro del paraguas del compliance. Te traigo algo que nosotros en compliance usamos un montón, ¿no? En las capacitaciones. Cuando hablamos del código de ética, una de las primeras páginas, ¿no? Te dice algo como una regla genérica y finaliza con una pregunta de percepción. Bien. Te dice, esta decisión que voy a tomar, ¿es legal? Vamos a mirar si es legal. Claro. Bien, sí es legal. Esta decisión, ok, es legal. ¿Es ética? Ahí está. A veces lo ético... no va en conjunto con lo legal. No va en conjunto con lo legal. ¿Sí? Sí. Digo, la ética es aquello que es correcto hacer, ¿no? Y si me permitiste, hago un pequeño paréntesis. No, está bien. Todo ejemplo es bueno. Sí, por eso. ¿Por qué lo legal y lo ético? Bueno, te doy un ejemplo muy práctico y muy fácil de entender. Mira, una compañía agrícola puede legalmente estar habilitada a fumigar respetando ciertas distancias con los poblados o los demás. Eso es legal. Si la compañía lo hace respetando esas distancias, cumple con la ley. Pero, te pregunto, si ese día que quieren fumigar hay un montón de viento, claro, y ya se sabe que el viento va a desperdigar este veneno que vamos a tirar, ¿es ético hacerlo ese día? Claro, no. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué es? Es legal, sí, cumplí con la ley. Nadie me va a sancionar por eso. Pero ¿es correcto que yo lo haga hoy? ¿Es correcto que yo no avise a la población? ¿Es correcto que no tome alguna otra medida para mitigar el impacto que pueda tener en esos vecinos? Claro. Digo, todo esto hacia la ética, ¿no? Entonces, volviendo a las preguntas, ¿no? ¿Esto que voy a hacer es legal? Sí. ¿Es ético? Sí. Ok, muy bien. ¿Está de acuerdo con las políticas de mi empresa o del código de ética? Sí. Si esta decisión que voy a tomar saliese mañana en la portada de los diarios, ¿cómo te sentirías? Claro, hay que ver si te encantaría. Y si el nombre de tu emprendimiento y vos salís mañana con esta decisión, ¿cómo te sentirías? Si de alguna manera te resuena, te da miedo, te da vergüenza... Algo no está bien. Eso es la percepción tuya de que algo no está bien. Claro. Y esa es la pregunta que te tiene que llevar a vos a consultar. Mirá vos. Bueno, ¿te quedó como regla? Sí, quedó y me encantó como regla general. Es como una regla de integridad que no falla nunca. Ahora, contanos un poquito para quien quiera comunicarse con vos, tus redes sociales, cómo llegan a vos si quieren armar un proyecto de compliance dentro de su emprendimiento. Sí, piensen que armar un proyecto, como decís vos, de compliance, un pequeño programa de compliance, no tiene que ser algo enorme ni algo costosísimo. Se empieza de a poco, es a la medida de la empresa.
respetando el tipo de negocio que se tiene, la etapa en que se está. No es uno para todos. Es muy a medida esto. Esto es realmente muy a medida. Entonces, qué bueno, es un traje a medida. Esa ¿no? medida, esa medida. Y en mi caso particular, lo que... Bueno, sí, obviamente soy abogada y me dedico a esto, pero sí trato de hacerlo de una forma muy humana, Grace. Porque muchas veces dentro de las empresas es verdad que compliance a veces se tiene como, la capacitación de compliance otra vez, o la política que está escrita en un lenguaje difícil de entender. Sí, suena como aburrido siempre. Poco amigable, menciona cosas que me dan miedo o que no las entiendo, que no son para mí. Bueno, la idea es un poco llevar compliance a los destinatarios, que son, en definitiva, compañeros en una oficina o los seres humanos que están del otro lado, ¿no? Entonces hacerlo de una forma más humana, que se entienda, y hacerlo un poco entre todos, ¿no? Si bien las áreas de compliance diseñan los programas, pero se viven entre todos, y se viven y se perfeccionan con la acción del otro. Claro. Yo puedo tener la mejor política, pero si mi compañero se equivocó, hizo algo que no correspondía, claro, no funciona. ¿A dónde Entonces funciona? tengo que llegar al destinatario. Yo estoy en redes, en LinkedIn o en Instagram también, complay.consultora, y charlamos cuando quieran. Complay.consultora, lo decimos de nuevo para quien está escuchando, por si no lo escuchó. Sí. Bueno, y yo siempre que cerramos los episodios hablamos de aquellos emprendimientos que son muy raros y que nadie hubiera dado un peso por ese emprendimiento y resultó que explotó y la persona que lo creó se llenó de dinero. Y hoy traje un emprendimiento de Kenia que se llama El Zapato que Crece. Y es un zapato que crece hasta 5 talles y dura años, creado para niños en situación de pobreza, lo cual es muy importante. Su diseño simple y resistente lo convirtió en un éxito mundial con una distribución en más de 90 países. Un ejemplo de cómo la moda puede dar, además de ser creatividad, y puede dar un impacto social. Así que está bueno esto. La verdad que yo no sabía que existía un zapato que crece. Necesito para mí. Necesita, claro, viste que los chicos van creciendo. Sí. Pero mira, con la moda los chicos no creo que te quiera usar el mismo zapato 5 años. Vas a tener un problemita ahí, me parece. Verdad, eso es verdad. Pero bueno, impresionante. Hoy hablamos de que cumplir las reglas no es aburrido. Es la mejor estrategia para crecer con confianza. El compliance te protege, te abre puertas y te da credibilidad. Total. Entonces, por favor, recuerden que si alguien pudo vender una piedra como mascota y triunfar, que lo expliqué en un episodio anterior, ustedes pueden conquistar el mercado con ética y con creatividad. Jugando limpio. Jugando limpio. Llegamos, el famoso juego limpio, sí, ¿no? Sí, que decía mi abuela. Claro, así que bueno. Gracias, Grace. Nos vamos despidiendo. Ay, y no me voy a olvidar, tengo un oráculo acá de la emprendedora que lo hicimos con nuestro último libro, Solopreneur. Y te voy a pedir que saques una carta a ver qué dice el oráculo, porque además la doctora tiene un emprendimiento propio, así que vamos a ver. Ah, bueno, ahí. A ver, elegí. Qué miedo, a ver. No, sin miedo, acá no hay nada que dé miedo, acá disfrutamos todo del programa. Ahí está, no sé, saqué algo. Saca algo, a ver. ¿Digo? ¿O lees vos? ¿Cómo quieras? Léelo, sí. En el medio dice... Descifrando el misterio de las solopreneurs, te reconstruiste más veces de las que recordás. Me encanta. Qué bueno, encanta. te reconstruiste más veces de las que recordás. Hermoso, hermoso. Así que con este hermoso mensaje les doy las gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, y si la pasaste bien, compartilo y esparcí este buen momento con todos tus conocidos. Nos vemos en el próximo episodio y nos escuchamos también en el próximo episodio. Gracias, Cris, por venir. Gracias, Grace. Gracias a todos.